Bien, mis hermanos, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a hacerlo en el Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo 24. Vamos a dar lectura a los versos 45 hasta el verso 47. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, y leemos la palabra de Dios en los versos 45 hasta el verso 47. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vamos a leerlo de nuevo. Lo leemos de nuevo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vamos a orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Oremos al Señor. Padre nuestro, te damos gracias por tu santa, bendita, gloriosa, poderosa palabra. Y te suplicamos tu gracia, la luz del Espíritu Santo, para compartirla. Te rogamos también, Señor, esa misma iluminación y esa misma obra en los corazones para entenderla y sobre todo, Señor, recibirla. Rogamos, Padre, especialmente que en el día de hoy tú traigas salvación y vida eterna a aquellos que hoy lo necesitan. Te lo suplicamos, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. La Biblia nos dice que después de los eventos de la cruz y de la resurrección, el Señor estuvo con los discípulos 40 días. Y nos dice la palabra de Dios que durante esos 40 días, nos dice Lucas, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas, que durante esos 40 días Jesús les hablaba a los discípulos acerca del reino de Dios. ¿Cuántas cosas les habrá dicho el Señor a los discípulos? No lo sabemos. Pero podemos suponer que durante esos 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios, Jesús les dijo muchas cosas importantes. Tal vez
le habría vuelto a contar la historia de la Biblia. Porque la historia de la Biblia es la historia de la redención. La Biblia, si bien es un libro fidedigno desde el punto de vista histórico, no es una historia cualquiera. Es la historia de la redención. Es el registro de los tratos de Dios con los hombres, con el propósito de redimirlos. Así que podemos suponer nosotros que durante esos 40 días que Jesús estuvo con los discípulos apareciéndoseles después de la resurrección, le habría dicho muchas cosas acerca del reino. Le habría puesto seguramente en perspectiva las historias de Abraham, de José, de Israel. Les habría contado seguramente el propósito de cada uno de los profetas, de cada uno de los enviados que el Señor se había propuesto enviar a su pueblo. Seguramente le habría puesto en claro las cosas que tenían que ver con su propio nacimiento, con sus enseñanzas, con su doctrina, con su palabra. Pero es importante, mis hermanos, destacar lo que nos destaca en este día el Evangelio de Lucas. Porque a pesar de que seguramente para el plan de redención, para la historia de la redención, habrían muchas cosas y muchos eventos importantes que narrar, que contar, que decir, a la luz del pasaje que hemos leído en el día de hoy, hay por lo menos 3 cosas necesarias e importantes para entender y participar en la historia de la redención. Noten ustedes, al leer en este pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 24, que la Escritura nos dice que así dice la Biblia. Les pido que usted lea conmigo la palabra de Dios. Que así fue necesario. Versículo 46. Noten que el versículo anterior, versículo 45, dice la Biblia que Jesús les abrió el entendimiento para que entendieran, para que comprendieran la Escritura, y seguramente al abrirle el entendimiento le habría puesto en perspectiva toda la historia de la Biblia. Pero a pesar de todo eso, el evangelista Lucas nos muestra en este pasaje que Jesús enseñó que habían en todos los eventos, en todas las cosas importantes que seguramente había que decir acerca del reino de Dios, que había 3 cosas necesarias para el plan de redención. Y en este día me gustaría compartir con ustedes lo que dice la Biblia acerca de esas 3 cosas necesarias para el plan de redención. Hay muchas cosas que debemos de saber, hay muchas historias que debemos conocer, hay muchos personajes con los cuales debemos familiarizarnos en la Biblia, pero si queremos nosotros entender lo más necesario, este pasaje nos muestra las 3 cosas necesarias para el plan de redención. Y la primera de ellas, capítulo 24, versículo 46. La primera cosa necesaria para el plan de redención es que
el Cristo debía padecer. En otras palabras, la primera cosa esencial, escuche bien, la primera cosa esencial de entender para el plan de redención es que Jesucristo tenía que morir por nosotros. La Biblia dice en el capítulo 5, verso 8 de la carta de Pablo a los Romanos, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Año tras año, mucha gente escucha la historia de la muerte de Jesús y su resurrección. Año tras año, mucha gente participa incluso en desfiles, en procesiones que a menudo representan de una manera equivocada los eventos de la redención, por cuanto mantienen a un Cristo yaciente, muerto, sin vida. Durante estos eventos, mucha gente escucha la historia de la muerte de Cristo en la cruz. Muchos se conmueven al oír los eventos de la crucifixión, pero tristemente pocas personas entienden, escúcheme bien, entienden las implicaciones de la muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo no es la muerte de un mártir, como algunos la han pintado. La muerte de Jesucristo no es la muerte de un activista social, como algunos piensan. La muerte de Jesucristo no es la muerte de un oponente político del Imperio Romano que finalmente fue martirizado. La muerte de Jesucristo es la muerte del Salvador del mundo. Jesucristo murió por nuestros pecados. Cristo no murió porque no lo podía evitar. Cristo no murió en un acto de entrega política. Jesucristo murió por nuestra redención y para nuestra vida eterna. La muerte de Jesucristo, dice la Biblia, tiene poder para perdonar nuestros pecados. Si en el día de hoy tú quieres ser perdonado, la Biblia dice en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, la palabra de Dios, con la autoridad del Espíritu Santo, nos dice en el capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos, hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Si en esta mañana tú te olvidas del resto de lo que vamos a decir, si en este día tú te olvidas de todos los detalles de este mensaje, no te olvides del hecho de que Jesucristo murió por nuestros pecados. No te olvides del hecho de que la sangre de Cristo derramada en la cruz tiene poder para perdonar nuestros pecados. No hay otra fuente para que alcancemos el perdón de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Algunas personas proponen otros medios. Algunos creen que a través de las buenas obras, a través de la participación en ciertos ritos, a través de una serie de actividades religiosas y piadosas aparentemente, lograrán el perdón de los pecados, pero no es así. Incluso, probablemente usted habrá visto en la televisión los hombres y mujeres que cada año desfilan por las calles de ciertos países de América Latina y por Filipinas, algunos de los cuales lo hacen flagelándose,
golpeándose. Y ese flagelarse, escúchame, ese flagelarse es una especie de sacrificio para que Dios perdone sus pecados. Algunos incluso, y eso es una práctica en la Filipina, algunos incluso se crucifican, se clavan con clavos reales como una forma de expiación de sus pecados. Y quizás usted no llega a esos extremos, pero tal vez es usted de aquellos que piensa que realizando algunos sacrificios o algunas buenas obras, usted logrará el perdón de sus pecados, pero no es así. Lo que la Biblia dice es que es a través de la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Si en esta mañana tú quieres ser perdonado, perdonada de tus pecados, ven a la cruz del Calvario. Si en este día tú deseas que el Señor perdone todas tus iniquidades, todos tus pecados, en este día clama a Jesucristo, cuya muerte en la cruz tiene poder para perdonar nuestros pecados. La Biblia dice además que la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar nuestras conciencias. Dice el apóstol, el escritor sagrado, el autor de los Hebreos, en el capítulo 9 de su carta, en el verso 14, cuanto más, escucha bien, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará, escucha bien, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es la sangre de Jesucristo, escucha bien, es la sangre de Jesucristo la que puede limpiar tu conciencia. Es la sangre de Jesucristo la que puede limpiar tu alma de la iniquidad y de la suciedad que el pecado ha impreso en ella. En el libro de Apocalipsis nos dice la Biblia, en el capítulo 1, verso 5, al que nos amó, escucha bien, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es a través de la sangre de Cristo como somos perdonados. Escucha, si tú deseas perdón de pecados en el día de hoy, recibe a Cristo como Salvador personal. Es a través de la sangre de Cristo como somos limpiados. Nuestra conciencia es limpiada y nuestra alma purificada por el poder de la sangre de Jesucristo. Es a través de la sangre de Cristo como nosotros somos salvados. Porque dice la palabra de Dios que la única fuente de salvación es esa sangre derramada en el Calvario por nuestros pecados y por nuestras vidas. No hay otra fuente, no hay otro camino, no hay otra fórmula. Si en el día de hoy, escucha, tú quieres ser perdonado, ven a Jesucristo, confía en la sangre de Cristo. Si en el día de hoy tú quieres ser limpiado de tus pecados, ven a Jesucristo, confía en la sangre de Cristo. Si en el día de hoy tú quieres ser salvado, salvada, ven a Jesucristo, porque solo Cristo salva. La Biblia dice, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y a la pregunta de aquellos hombres que interrogaron, de aquel hombre que interrogó a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Si en el día de hoy tú deseas perdón de pecados, si tú quieres ser limpio en tu conciencia, si tú quieres ser salvado y que tu nombre se inscriba en el libro de los cielos, en el nombre de Jesucristo, en el día de hoy, recibe a Cristo y recibirás la vida. Por eso Jesús
habló a los discípulos en estas palabras que el escritor sagrado Lucas recoge en el Evangelio, capítulo 24. Habló a sus discípulos y les habló de esas tres cosas necesarias. La primera, que es necesario al plan de salvación que Cristo muriera por nuestros pecados. Si te olvidas de todo lo demás en el día de hoy, recuerda eso. Porque en el día de hoy lo único que puede llevarte a la salvación y a la vida eterna es la fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador personal. Pero también dice la Escritura, y usted puede leer conmigo en el pasaje, que no solamente fue necesario, escucha, no solamente fue necesario que Cristo muriera por nuestros pecados, sino que también fue necesario que Cristo resucitara. Dice la Escritura, y les dijo, así está escrito, y fue necesario. No se trata de algo accidental, no se trata de algo tangencial, o sea, de algo que podemos ponerlo a un lado. Se trata de algo esencial, necesario, fundamental, que Cristo tenía que morir, pero también que Cristo tenía que resucitar. Dice la Escritura, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. El Evangelio de Cristo consiste en las palabras inspiradas que constituyen el resumen esencial del Evangelio. El Evangelio de Cristo consiste en este hecho: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado. Pero ahí no quedó la historia. Fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio consiste en que Cristo murió por nuestros pecados. El Evangelio consiste en la historia de la redención que nos informa que Cristo fue sepultado. Pero también el Evangelio consiste en la proclamación de la resurrección. Jesucristo no permaneció en la tumba. Cristo no permaneció encerrado en esa tumba, porque Cristo es el autor de la vida. La Biblia dice que era imposible que la muerte retuviera al autor de la vida, porque Cristo es la vida. Jesucristo resucitó porque Él es el autor de la vida. Jesucristo resucitó porque Él es la verdad. Y en su mensaje a los discípulos, Él había anunciado y anticipado ante ellos que era necesario que muriera, que era preciso que fuese al Calvario, que era necesario que fuera crucificado, pero también había anunciado que Él habría de resucitar con poder. Y la historia bíblica nos dice que aquel primer día de la semana, siendo muy temprano, las mujeres fueron a la tumba para tratar de terminar de preparar el cuerpo del Señor. Y el ángel les apareció y les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Jesucristo es no solamente el Salvador que murió por nuestros pecados. Jesucristo es el Salvador que resucitó con poder y que por lo tanto da vida y vida eterna. El apóstol San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios que la resurrección de Jesucristo es un hecho incontrovertible,
testificada no solamente por los apóstoles y discípulos inmediatos al Señor, sino por cientos y cientos de personas a quienes Jesús apareció vivo. Y por esa razón nos dice la Escritura Sagrada que la resurrección de Jesucristo de los muertos con poder es el elemento que le da vida y poder a la cruz del Calvario. Sin la resurrección, la cruz no tendría ninguna efectividad, pero por cuanto Jesucristo no permaneció en la tumba, sino que resucitó con poder, Jesucristo y su sacrificio bendito perdonan pecados y transforman vidas. Nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses, hablando acerca de esta verdad, nos dice la Biblia que Jesucristo, a través de su sacrificio, nos reconcilió y reconcilió todas las cosas, haciendo la paz a través de la muerte de su cruz. Pero también nos dice la Escritura, hablando del poder del Cristo resucitado, en el capítulo 2, verso 12 de la carta a los Colosenses, que los creyentes somos sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuimos también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es importante entender que el poder de la resurrección de Jesucristo es el poder que opera en el corazón de los creyentes. El poder de la resurrección de Jesucristo que levantó a Jesús de la tumba es el poder que transforma vidas. Es el poder que liberta a los pecadores. Es el poder que levanta a los hombres. Es el poder que hace nuevas y nuevos todas las cosas. Por eso la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El poder de Cristo transforma. El poder de la resurrección de Jesucristo hace las vidas nuevas y cambiadas. Tal vez usted está en este lugar y ha tratado tantas veces de cambiar como persona. Tal vez usted está en este lugar y le ha hecho ofertas a su esposa o a su familia acerca de cambios que no ha podido realizar en su vida. Tal vez está usted en este lugar cansado de la vida, cansado de las experiencias dolorosas que sus propios pecados le han ocasionado. Tenemos para ti una buena noticia. Jesucristo y el poder de la resurrección de Jesucristo pueden transformar tu vida, pueden cambiar tu vida, pueden hacerte a ti un hombre nuevo, libre de las ataduras del pecado, emancipado de la esclavitud del diablo, un hombre nuevo para una vida nueva por el poder de Cristo y de su resurrección. Así que en el día de hoy recibe a Jesucristo para que recibas esta vida nueva que solamente viene a través del poder del Señor. Cuando recibimos a Cristo, Jesucristo nos hace libres. Nos dice la Biblia que Él nos ha librado. Escucha lo que dice la Biblia. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Cristo no solamente puede perdonarte, Cristo puede liberarte. Cristo puede transformarte por el poder de la resurrección, con el cual puede hacer nuevas todas las cosas. En este día no te estamos ofreciendo a ti una religión.
te estamos pidiendo que cambies de nombre religioso. Nuestra invitación para ti no es que de católico romano te hagas bautista, porque los que solamente se hacen bautistas están tan mal como siempre. Aquí no se trata de cambiar de religión. Aquí se trata, escúchame bien, de cambiar de corazón. Y el único que puede transformar y cambiar tu corazón es Jesucristo, el Señor. Por el poder de la resurrección. Así que si tú estás anhelando un cambio en tu vida, ven a Cristo. Si tú estás cansado de tanto luchar con las mismas cosas en tu vida, ven a Jesús, quien ha dicho: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ven a Jesucristo. En medio de tu vida, de tu tragedia, de tu dolor, ven a Jesucristo. En medio de ese cansancio en el cual no puedes más, porque has intentado tantas cosas para cambiar y quizás hasta has pensado en salir de este mundo por tus propias manos. En medio de todo ese dolor y esa tragedia, de esa angustia o de ese vacío, nuestra invitación es a ti. Ven a Jesucristo. Cristo perdona, Cristo transforma, Cristo liberta, Cristo hace nueva todas las cosas por el poder de la resurrección, con el cual se levantó poderoso al tercer día. Ese mismo poder obrará en tu vida. Si tan solo le dices a Jesús: Señor, perdóname de mis pecados. Señor, yo te pido que tú vengas a mi corazón y me salves. Si tan solo te arrepientes con sinceridad de tus pecados y le pides a Jesús que venga a tu vida, allí donde estás sentado, sentada, el Señor iniciará en tu vida una nueva vida. El Señor sembrará, escucha bien, en tu corazón un nuevo corazón. El Señor perdonará tus pecados, limpiará tu conciencia, transformará tu vida y te hará un hombre nuevo, un hombre libre completamente. Recibe hoy la oferta de la gracia. Recibe hoy la oferta del poder de Dios, que en este día te invita a recibir a Jesús, aquel que murió en la cruz y que resucitó con poder para darnos vida nueva. El Señor Jesús le contó muchas cosas posiblemente a los discípulos mientras estaba en esos 40 días conversando con ellos. El Señor Jesucristo posiblemente le habló de muchos de los detalles que ellos ya conocían, sin entenderlo completamente. Pero aquí está escrito lo esencial. Aquí está escrito lo necesario. Porque era necesario que Cristo padeciera, o sea, que muriera por nuestros pecados. Porque era necesario que Cristo resucitara para darnos vida. El poder de la resurrección nos da vida en el corazón. Y porque era necesario que se predicase, escucha, que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y eso estamos haciendo en este día. Estamos predicando a Jesucristo. Estamos compartiendo la esperanza que hay en Jesús. Estamos proclamando la vida que hay en el Señor.
estamos diciendo en este día que no hay otro camino, que no hay otra senda, que no hay otro mediador excepto Jesucristo, puesto que la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No busques en otro lugar, no trates de hurgar en otro sitio, porque solo Cristo es el mediador entre nosotros y Dios. Y por lo tanto, solo en Cristo encontraremos perdón de pecados y vida nueva. Por eso Jesús le dijo a los discípulos que era necesario que Cristo padeciera, muriera, pero que era necesario que Cristo resucitara y que al mismo tiempo era necesario que se proclamara, se predicara este mensaje de vida y de poder que se encuentra en Jesucristo. Y eso hemos hecho en este día. Hemos compartido esta palabra. Una palabra que debe ser siempre predicada y compartida por todos los hombres y mujeres que han encontrado en Jesús la verdadera vida. Una palabra que debe ser anunciada en los hogares, en las casas, en los lugares de trabajo, en los carros, en todos los lugares. Una palabra que usted, si ya ha conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, si usted ya ha tenido la experiencia del perdón de pecados y la vida eterna, una palabra que usted debe encargarse de sembrar donde quiera que vaya y compartir con sus amigos y familiares el glorioso y poderoso mensaje de la cruz y la resurrección. Porque ciertamente Cristo murió por nuestros pecados. Pero la Biblia dice que Él lo hizo una vez y para siempre. Escucha bien. Que Jesús, que el Señor murió por nosotros, escucha, una vez y para siempre. Que su muerte, su sacrificio es eficaz, escucha, eficaz por todas las edades, por todas las generaciones. Mientras el tiempo exista, mientras la historia de la humanidad siga su curso, el sacrificio poderoso de Jesucristo seguirá siendo eficaz. Su resurrección seguirá convirtiendo a hombres pecaminosos en hombres y mujeres nuevos. Y su palabra seguirá siendo difundida hasta el día en que Cristo vuelva otra vez por su iglesia. Pero esa palabra exige y demanda de nosotros una respuesta. Esa palabra demanda de nosotros que nosotros respondamos a la palabra. Y respondamos a la palabra en arrepentimiento y fe. Noten ustedes que el pasaje concluye en el verso 47 diciendo: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Así que en el día de hoy, nuestra invitación es esa: arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. La Biblia dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En el día de hoy, la invitación hace que te arrepientas de tus pecados, que reconozcas que eres un pecador o pecadora delante de Dios, que tus pecados te han separado de Dios, te han apartado del Señor, que como dice la Biblia, a pesar
de estar vivo en este mundo desde el punto de vista físico. Estás muerto, porque la Biblia dice que los hombres están muertos en sus delitos y pecados. Pero he aquí el mensaje del Señor. Es el mensaje del perdón, de la vida, de la transformación y de la resurrección. En el día de hoy, si reconoces tus pecados, si admites delante de Dios que necesitas de la salvación que solamente Cristo puede ofrecer, si en este día tú le pides al Señor que te perdone, que te dé vida eterna y te dé una vida nueva, el Señor lo hará, porque su palabra nos ha prometido perdón de pecados para todos los que se arrepienten y creen en su nombre. Dice la palabra de Dios: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, no será condenado, sino que a partir de ese momento, escucha bien, a partir de ese momento ha pasado, escucha, ha pasado un milagro de la muerte a la vida. Si hoy tú quieres, allí donde tú estás sentado, en el silencio de tu intimidad con Dios, pasar de la muerte en que estás a la vida que Cristo te da, hoy es el momento de decirle a Jesucristo: Señor, perdóname de mis pecados. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Yo les invito en el nombre de Jesús a inclinar su rostro, cerrar sus ojos en actitud de oración. Vamos a orar en silencio. Vamos a orar en nuestros corazones, agradecidos por la palabra que Dios nos ha dado. Pero al mismo tiempo, si tú estás en este lugar y todavía te das cuenta de que no has recibido el perdón de tus pecados, y si tú quieres hoy decirle a Cristo: Señor, perdóname de mis pecados, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Allí donde tú estás sentado, díselo al Señor. Él te está escuchando, Él está recibiendo tu oración. Hoy tú puedes ser perdonado y salvado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, dice la Biblia, de todo pecado. Y si hoy esta es tu decisión, yo quisiera invitarte en el nombre de Jesucristo, así en actitud silenciosa, callada, humilde, sencilla. Quisiera invitarte a pasar aquí enfrente, ponerte delante de este lugar aquí, en actitud de oración, simplemente. Si hoy tú quieres decirle a Cristo: Señor, yo me arrepiento, yo te pido que entres en mi corazón, que me salves. Yo me entrego a ti. Hoy yo me entrego a ti. Ahí en el corazón. Entonces pasa aquí enfrente, yo quiero orar por ti. Quiero orar por cada persona que aquí hoy quiera decir: yo deseo recibir a Jesucristo. Ven en el nombre del Señor. Pasa aquí enfrente. En el nombre de Jesús, recibe a Cristo para que recibas la vida. En el nombre del Señor, hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Pasa aquí enfrente y al pasar aquí enfrente estás indicando: hoy yo quiero recibir a Jesucristo. Pasa aquí enfrente en el nombre del Señor y estaremos orando por ti. Estaremos orando por ti para decirle al Señor: Señor, recibe este corazón, recibe esta vida y dale, Señor, el perdón de sus pecados y la vida eterna. Te invitamos en el nombre del Señor. Ven, pasa aquí enfrente. Solo en Jesús confiado estoy.
Él es la luz y la verdad. Refugio Mientras es cantamos, Él, amparo fiel. mientras cantamos, la invitación es para ti. En el nombre del Señor, ven aquí enfrente. Cuán alto amor, profunda paz, que calma el alma y la ansiedad. Consolador es mi Señor. La invitación es para ti. En su amor, Si hoy tú deseas decirle a Cristo, Señor, sálvame, ven a mi corazón, me entrego a ti. Simplemente pasa aquí enfrente indicando de esa manera, con ese acto, que hoy estás recibiendo a Jesús como tu Señor y Salvador. Ven. Solo en Jesús, como un bebé, la plenitud de Dios llegó. Un don de amor y de verdad, solo el desprecio recibió. Allí en la tumba La invitación es para ti en el nombre de Jesús. el cuerpo Entrégale a Cristo tu vida. mi Redentor lo derrotó. Precioso. Pongámonos de pie todos, hermanos. Cantemos todos juntos. Mientras nos ponemos de pie, todavía la invitación está abierta para ti. Ya no hay más culpa ni temor. Tengo el poder de Cristo en mí. Quien empezó, terminará la obra de mi santidad. No hay plan ni esquema de maldad que me separe de su amor, hasta que me llame al hogar. En su poder yo viviré. Amén, amén. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. Adoramos al Señor. Gracias damos a Cristo nuestro Señor. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tus bendiciones en este día, por tu santa, bendita, gloriosa, poderosa palabra. Y oramos, Señor, que Cristo sea reconocido y creído hoy en los corazones, aún, Señor, allí en la intimidad del lugar donde se encuentran. Te pedimos, Señor, que tú salves, transformes y des vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.